Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, feliz provecho. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza que le hemos llamado Separados por su propia justicia. Muchas gracias por conectarse. Si arrancamos una rama de un árbol, en el momento esa rama va a tener color verde, va a tener hojas y probablemente vaya a tener también flores y frutos. Pero más temprano que tarde las hojas se caerán, las flores se marchitarán y el fruto se secará, porque una rama separada del árbol no tiene vida. Puede tener apariencia de vida por fuera, pero por dentro está seca y languidece. Le podemos echar color por fuera, pero por dentro la rama se está muriendo o está muerta. En la historia de Israel hubo un grupo de personas que intentó ser santa. Querían separarse del pecado, de la mundanalidad, del compromiso con el mundo y de la impureza. Y de hecho se separaron y se hicieron llamar los Perushim, que significan los separados. Pero como se enfocaron en su propia santidad, se hicieron santurrones y orgullosos. Su piedad se convirtió en una apariencia externa, en un sustituto de lo que no había en sus corazones. Los separados terminaron separándose de Dios. Aún tenían una forma externa de piedad, pero en su interior habían muerto, y entonces el Dios al que una vez habían buscado acudió a ellos. ¿Y qué sucedió? Lo mataron. Efectivamente, los Perushim, como ya se pudieron haber dado cuenta, es su nombre en hebreo, pero en español los conocemos como los fariseos. En la palabra, en Isaías 57:15, dice la palabra: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente que el Señor vive con los quebrantados y humildes de espíritu, pero los fariseos de humildad no tenían absolutamente nada, y de quebrantamiento no tenían absolutamente nada tampoco. Eran orgullosos, santurrones, menospreciaban a los demás, se jactaban, eran arrogantes, etcétera. Y de tal manera que nunca deberíamos olvidar la advertencia que vemos en la vida de los fariseos, y Jesús mismo nos lo enseña. Jesús mismo nos dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los saduceos, en Mateo 16:6 y en Mateo 23, capítulo 2, versículo 2 y 3, dice la palabra: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Encima ellos se hablaban de la separación, hablaban de la santidad, hablaban del cumplir los mandamientos del Señor, pero se les olvidaba que todo ello venía desde la transformación del corazón, del ser interior, no venía desde lo externo, y ellos simple y sencillamente lo hacían desde la carne, desde lo externo, y la carne encima de todo es orgullosa. Por lo tanto, lo que ellos realmente manifestaban, en lugar de santidad, que es humildad y quebrantamiento, lo que manifestaban era orgullo y arrogancia. Es fácil, y esto nos enseña algo también, es muy fácil pasar de la justicia de Cristo a la santurronería, de la justicia de la realidad interior a la apariencia externa, de la piedad a la justicia propia. Y la palabra de Dios nos advierte que ese es un peligro también para estos últimos tiempos. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, la palabra nos advierte de que tengamos cuidado de aquellos hombres que son amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, santurronería,
pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque no derivan de esa piedad, no deriva de una transformación interna de su corazón, sino deriva de la carne, solamente es externa. Su corazón, como dice el Señor también a los fariseos, eran como sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. De tal manera que recordemos que nosotros los creyentes necesitamos habitar siempre desde el corazón y no desde las apariencias. Necesitamos unirnos a Dios y no por nuestra propia cuenta. La palabra en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, nos enseña lo que Jesús les enseñó a sus discípulos en la parábola de la vid y los pámpanos, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. La vid es el tronco, los pámpanos son el fruto, y que separados de Él nada podemos hacer, pero que si estamos unidos a Él, no solamente vamos a dar fruto, sino más fruto y mucho fruto. Pero para ello necesitamos estar unidos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque así como en el árbol del tronco viene la savia que alimenta las ramas, los pámpanos, para que den fruto, siendo la savia la sangre del árbol, digamos, de la vid. De la misma manera, nuestra vida está unida a Cristo, hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo, hemos sido transformados en nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza deriva de la naturaleza de Dios, de tal manera que separados de Él, nada podemos hacer que tenga realmente valor para la vida eterna. Y lo dice Jesús: separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, permanece en mi palabra. Pero permanecemos en su palabra no con apariencia de piedad, sino verdaderamente porque la palabra de Dios habita en nuestros corazones y se ha convertido ya no solamente en una apariencia externa, sino en una forma de vida. Guiémonos por la palabra, no por las tradiciones y los mandamientos de hombres. Guiémonos, enfoquémonos no en las apariencias externas, sino en la transformación de nuestro corazón, que es lo que el Señor quiere hacer. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que Dios quiere es una abundancia de la transformación de nuestro corazón, para que todo lo que hagamos derive del corazón y no derive de la carne. La palabra también dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, y que lo guardemos con la palabra y que lo guardemos con la dirección del Espíritu Santo, porque conforme pensamos de nosotros mismos en nuestro corazón, eso es lo que realmente seremos. La Biblia, hay un dicho muy común, un refrán popular muy común que dice que no todo lo que brilla es oro. Por fuera puede estar muy brillante, pero por dentro, pero puede ser solamente una fachada, un baño de oro, y por dentro puede ser cualquier cosa. De la misma manera, si nuestro corazón no ha sido transformado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, lo que podamos manifestar afuera es solamente una fachada. Para que verdaderamente lo de afuera corresponda con lo de lo interno debe ser transformado, necesita ser transformado por la palabra y por el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos recuerda que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. De tal manera, y también recordemos algo más, la palabra nos dice que para recibir el reino de los cielos necesitamos ser como niños.
y como niños espirituales, como no teniendo nada, pero teniendo todo que aprender y que recibir. Nunca confiemos en lo que sabemos o hemos hecho, sino acudamos a Jesús cada día, dependamos de Jesús cada día, cada momento, como si fuera la primera vez. Recordemos que el Salmo 23:1 nos enseña que Jehová es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Si somos sus ovejas, somos obedientes a su palabra, porque eso es lo que dice Juan capítulo 10, y si somos obedientes a su palabra, le vamos a seguir. Las ovejas oyen su voz y le siguen, oyen su palabra y le siguen, oyen la dirección del Espíritu Santo y le siguen de una manera como niños. Así que necesitamos ser como niños, creyendo la palabra de Dios, como no sabiendo nada, aunque sepamos algo, como si fuera siempre la primera vez, con esa novedad de la primera vez de todas las cosas, con esa novedad de algo que no hemos experimentado anteriormente. Y recordemos que la palabra también en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día es un nuevo día, es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo, es un nuevo día para vivir en la dependencia completa de Dios. Mantengámonos cerca de Él, pegados a Él lo más que podamos. La palabra de Dios en el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí lo que nos está enseñando es que nuestra alma verdaderamente tenga sed de Dios, no de las apariencias, no de impresionar a los demás, sino que de verdaderamente vivir para Dios. Que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro deseo sea no solo estar cerca del Señor, sino agradar a Dios con nuestras vidas, pero agradarlo por lo que hay en nuestro corazón, no por lo externo. El mismo Señor nos dice en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 que Él no ve las apariencias, Él no ve lo que mira el hombre, sino que Él ve nuestro corazón. La parte más importante de nuestra vida como creyente no son las apariencias, es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y como dice en el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que verdaderamente tengamos cada día hambre y sed de Dios, que verdaderamente lo anhelemos, lo deseemos. Y el Señor nos dice que si buscamos su presencia, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Si nos deleitamos en Él, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Y la relación con el Señor no es una relación de apariencias. La relación con el Señor debemos tener claro siempre que es de corazón a corazón, conectados en el corazón con esa rama fructífera que siempre recibe del árbol. Conectados con el Señor, separados de Él, nada podemos hacer. Y recordemos nuevamente lo que dice la palabra. La relación con el Señor es una relación de corazón a corazón. El corazón es lo más importante en nuestra relación. No son las apariencias, no es lo externo, es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Es ahí donde nos debemos conectar con Él. Por eso el salmista también decía: escudriña mi corazón para ver si hay en mí iniquidad. Y ese escudriñar nuestro corazón, que el Señor escudriñe nuestro corazón por el Espíritu Santo, es para que nosotros consideremos nuestros caminos y nos volvamos a sus testimonios. De ahí a una transformación de nuestro corazón. El arrepentimiento es verdaderamente eso, una transformación de nuestro corazón. No es una cuestión de solamente hablarlo, no es una cuestión de solamente mental, de solamente pensarlo. Es una actitud de vida, y una actitud de vida que viene de un corazón que ha
sido transformado por el Señor. Así que siempre busquemos más que las apariencias, más que dar una impresión a los demás, busquemos que nuestro corazón sea transformado delante del Señor y vivir vidas agradables al Señor, como dice Gálatas capítulo 1 versículo 10. Si yo quiero agradar o impresionar a los hombres, realmente no soy siervo de Cristo, soy siervo de los hombres. Por eso nuestra vida debe estar orientada a que desde nuestro corazón haya una genuina adoración al Señor, como dice también la palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y ese adorador en espíritu y en verdad es un adorador desde el corazón, no de apariencia, desde el corazón, desde el hombre interior. Así que, mis amados, vivamos conectados con la fuente, vivamos separados para Dios, pero no por nuestra propia justicia, sino porque Él ha transformado nuestro corazón, porque hemos permitido que el Espíritu, hemos negado nuestra carne para que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón conforme al corazón de Dios, que seamos conforme al corazón de Dios, no conforme a las apariencias, sino hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Como David, Dios sigue buscando Davides, Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, Dios sigue buscando adoradores que tengan su corazón, y usted y yo podemos ser eso si verdaderamente nos conectamos íntimamente con el Señor de corazón a corazón a través de su palabra y de la dirección del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta tarde, Señor, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das de conectarnos contigo de corazón a corazón, no en lo externo, Señor, sino en un corazón que cada día está siendo transformado por tu Espíritu Santo y por tu palabra, para que vivamos en una conexión vital contigo, Señor, no de apariencias, sino de realidad, para que sea una transformación en espíritu y en verdad, Señor, como dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, danos hambre y sed de ti, danos hambre y sed de tu presencia, danos hambre y sed, Señor, de vivir vidas agradables delante de ti. No importa la opinión de los hombres, Señor, sino que lo verdaderamente importante para cada uno de nosotros sea tu opinión, Padre, y tu opinión es conforme a tu palabra, de tal manera que vivamos, Señor, desde el corazón conforme a tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos perdón por tantas veces, Señor, que hayamos intentado vivir en nuestra propia justicia, agradarte con nuestra propia justicia, Señor, con nuestras propias obras, con nuestras apariencias, Señor, cuando tu palabra dice que nuestras injusticias, que nuestras justicias, que nuestras apariencias son delante de ti como trapos de inmundicia, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también, Señor, te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos bendigas con cada día más de tu presencia, Padre, y que, Señor, seamos verdaderamente buscadores del reino de Dios y tu justicia, para que todas las cosas nos sean dadas por añadidura, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Les recuerdo que a las 6 de la tarde tenemos otra perla de la palabra. Les esperamos. Bendiciones, un abrazo y que el Señor les dé una bendecida tarde. Bendiciones.